Hoy preparamos el típico pan marroquí. Lo primero, en un poco de agua tibia vamos a echar un poquito de azúcar y vamos a echar también la levadura. Yo utilizo esta que viene en sobre, pero es de pan igualmente, y trae 5,5 gramos. Viene en forma de bolitas y está muy bien porque al venir en sobre así cerradito aguanta más guardada. Pero si no tenéis de esta podéis utilizar igualmente la fresca que viene en cubo. Añadimos una cucharada de harina y mezclamos todo. Lo vamos a dejar reposar durante unos 5 minutos. Por otro lado, en un recipiente vamos a echar 250 gramos de harina. En ningún momento estoy usando báscula. Cuento cada cucharada bien colmada de harina como 25 gramos, así que serían 10 cucharadas de harina. Y una cucharadita de sal. Vamos a mezclarlo. Luego le echamos la mezcla que teníamos antes de levadura, azúcar, harina. Y seguimos mezclando. En el mismo vaso, para aprovechar los restos de levadura, vamos a echar agua tibia y vamos echando poco a poco a la masa. Llegados a este punto empezamos a amasar a mano. Luego enharinamos la superficie de trabajo y vamos a continuar amasando ahí. Vamos a amasar durante unos 5 minutos con fuerza. Cuando estiro, aprieto bien con la palma de la mano. No le tengáis miedo a la masa, esto ayuda a liberar tensiones. Poco a poco la masa dejará de ser pegajosa, será elástica y como muy suave. Vamos a hacer una bola y la vamos a dejar reposar durante 1 hora. Yo la tapo con una manta que me reservo únicamente para cuando hago alguna masa que necesita levado. Pasado el tiempo de reposo, este es el resultado. Vamos a sacar nuestra masa y le vamos a dar un ligero amasado muy rapidito, solo para sacarle el aire. Luego dividimos en dos. Vamos a colocar papel de hornear y le echamos sémola fina, que es esta que ves aquí. Es sémola de trigo, pero está triturada muy finita. Cubrimos bien el papel con esto y vamos a colocar nuestra bola, que la vamos a cerrar bien por detrás. Vamos ahora a darle la forma redonda del típico pan y no hace falta rodillo, lo vamos a hacer con las manos. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Debe quedar bien recubierto con la sémola. Este es el resultado, ya lo tenemos bien planito y redondo y totalmente cubierto de sémola fina. Lo vamos a pinchar con un tenedor y lo volvemos a dejar reposar durante 1 hora.
Aquí tenéis el resultado ya después del reposo. Y ponemos una sartén al fuego. Yo utilizo una de crepe, aunque se suele utilizar la de hierro. Y vamos a coger el pan de esta forma con mucho cuidado para no bajarle el aire. Y de un giro lo volcamos sobre la sartén para no toquetearlo, si no se baja y no va a quedar igual. Después de un rato le damos la vuelta para que se dore por el otro lado. Y listo. Cuando está hecho yo lo cubro con la manta hasta que termina de enfriarse. Y ya lo tenemos.